Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que tus palabras hablan a nuestro día. Ayúdanos a entender, Padre, profecías de que vendrá tus palabras en otro libro de la historia de tu pueblo. En Cristo oro. Amén. En verdad hemos hablado de eventos que pasarán en las Américas en clases recientes. ¿La Biblia habla de las Américas? Sí, en verdad. Hay la historia de un pueblo que fue profetizado en la Biblia. Es la tribu de José, que se profetiza en Génesis 49, 48 y Deuteronomio capítulo 33, acerca de la tierra de José y los descendientes de José en profecía. Hay mención de una tierra más allá de los ríos de Etiopía, desde la vista de Jerusalén, en Isaías capítulo 18 y Sofonías capítulo 3. Ahora queremos ver si hay un libro afuera de la Biblia que contiene esta historia. Veamos. En Isaías capítulo 37, versículo 32, dice que de Jerusalén saldrá un remanente de la casa de Israel. Y si son de la casa de Israel, Jesús el gran pastor tiene que ver con ellos. Y así dijo él en Juan 10, 16. Jesús dijo que tenía otras ovejas que no eran de aquel redil. Ellos tenían que escuchar su voz y él tenía que traerlos para que sea un rebaño. Y Jesús volvió a decir esto antemano en Jeremías 23, capítulo 5, donde él dijo que yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Entonces lo que vamos a ver es que la Biblia habla de un libro de esta historia de la tribu de José, que salió de Jerusalén y Cristo les visitó en las Américas. Primero vamos a ver que esta historia concuerda en el libro de Isaías capítulo 29, la historia de la gente que salió de Jerusalén y el libro sellado que vendrá a testificar de estos eventos. Y esto sabemos que es el libro de Mormón. Vamos a ver si la historia del libro de Mormón cuadra con Isaías capítulo 29 y también Ezequiel 37. Tomámoslo uno por uno. Si esto es nuevo, vea lo que dice la palabra de Dios en la Biblia. Isaías capítulo 29, versículo 1 dice, ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Entonces, el primer punto es que el capítulo 29 de Isaías habla de ciudad de Ariel. Y Ariel es el otro nombre para Jerusalén, en hebreo, lo cual cayó bajo el ataque de Nabucodonosor. Aquí es la historia de Mormón, donde comienza, en Jerusalén. Versículo 2 dice, mas yo pondré a Ariel en apertura, será desconsolada y triste, y será mí como Ariel. Entonces Jerusalén en el año 606 a.C. hasta 586 a.C. cayó bajo el ataque de Nabucodonosor. Y es la apertura y dolor del pueblo, la razón que salieron ellos antes de caer en cautiverio. Entonces entendemos que la historia de Mormón es que ellos salieron de Jerusalén por un profeta que Dios le dijo que saliera para que no caiga bajo de Nabucodonosor. Y la apertura, así comienza la historia y así es la profecía. Y la historia comienza entonces en versículo 4. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. La gente que se menciona en este capítulo será humillada y su historia nos hablará de la tierra. La historia del pueblo de Leí de Jerusalén fue escrita en láminas y escondida en la tierra. Ahora nos habla de la tierra. José Smith halló las láminas en una caja de piedra en la tierra. Cuadra con la historia de la profecía en capítulo 29. Siguiendo, buscamos en versículo 11 del capítulo. Dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lea ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Esta historia de Mormón fue sellada en las láminas de oro y fue sellado en una caja de piedra en la tierra. Es un libro sellado.
Y cuando fue traducido al principio, una porción de las palabras de este libro fue copiado y enviada a un hombre sabio, y luego entregado a un hombre sabio, quien es profesor Antón, quien dijo que no pudo leer un libro sellado. Exactamente lo que dijo la profecía en versículo 11, este Señor lo dijo. Y luego en versículo 12 dice, y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole ahora esto, él dirá, no sé leer. Y esto fue exactamente lo que pasó. Cuando el profesor Antón pidió de Martín Jerez, el que cargó la copia de traducción original, para traducirlo, él dijo que no lo pudo leer, porque no era docto, porque las palabras estaban en egipcio reformado. Una profecía exacta de una palabra que vendrá de la tierra, que susurrará a nuestros oídos, y que un sabio dirá que no lo puede leer porque está sellado, y el que no era docto dijo que no sabía leer. Y vamos a ver ahora si el tiempo en el cual el libro de Mormón vino a la luz cuadra con la historia del capítulo 29. Dice versículo 14, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios. La llegada del libro de Mormón y la restauración de la verdad fue un prodigio grande, increíble. Incluyó una visión espiritual del Padre y del Hijo, como fue para Esteban. Y eso fue dado a José Smith en 1820. Ángeles aparecieron, restauraron autoridad, restauraron poder espiritual. Fueron visitados ángeles a los hombres. También 3. La revelación y traducción de un libro sellado entero por el don y poder de Dios. La restauración de dones espirituales, de visiones, de sueños, de sanidades. Todo esto fue hecho en 1820 a 30. Cuando la gente del mundo no creyeron en milagros, no creyeron en visitación de ángeles. Fue imposible que la gente lo recibiera por su corazón, pero fue un prodigio grande y espantoso, tal como dice el versículo 14. Y el tiempo de la llegada se menciona en 15 y 16. De la gente dice, sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? Esto se refiere en los días de que llegó el libro de Mormón. La gente del mundo ya no creía en Dios. Ellos empezaban a enseñarse de la evolución en esos tiempos también. Empezaron a negar la existencia de Dios, su creador. Esta profecía cuadra con el tiempo que el libro de Mormón llegó a la tierra en el siglo XIX. Y eso es también dicho en el próximo versículo en la profecía, versículo 17. Dice acerca de la llegada del libro, no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. ¿Por qué se habla de eso? Porque por miles de años el Líbano, la parte norte de Jerusalén, fue completamente seco porque no había 2 temporadas de lluvias. Entonces la gente sabía por miles de años que un día el Líbano se pondrá fructífero, y es una señal por la llegada del libro, porque dice que un poco tiempo después de eso el Líbano se pondrá fructífero. Entonces vamos a ver cuándo fue que el Líbano se puso fructífero. La historia muestra que en los años 1852 a 53 la temporada tarde de lluvia cayó otra vez sobre el Líbano. Louis Van Buren, en una carta en 1866, escribió su testimonio y dijo, es un hecho de que la lluvia y el rocío han sido restaurados. Precisamente en 1853, la lluvia temprana y la lluvia tardía fueron restaurados para sorpresa de los nativos. Entonces, un testimonio. Y también un hombre que se llama Hugh Stowell, que es un pastor, escribió en la revista del Scottish Presbyteriano
en el año 1853 también dijo, no sé si sabes del hecho o no, pero está completamente comprobado que la lluvia temprana regresó el año pasado a Jerusalén. Una lluvia que ha sido retenida, como entendemos, desde que los judíos fueron esparcidos. 2 personas entre 10 años testificaron del mismo tiempo, 1852 o 53, que las lluvias cayeron otra vez. Entonces, si esto sucedió, entonces el libro ya tenía que estar. Entonces, porque dice el versículo 18, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces, si las lluvias cayeron en 1852 o 53, pocos años antes, 1830, llegó el libro y las palabras fueron oídos por los sordos espirituales que no querían escuchar. La oscuridad, la apostasía y la verdad fue derrotada por la luz de la palabra de Dios. Y el versículo próximo, 19, dice el resultado. Dice, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Entonces la obra de este libro sellado, las palabras de la tierra y la historia de José, habla del Santo de Israel. Entonces, ¿está el Santo de Israel en el libro de Mormón? Sí, Jesucristo se menciona muchas veces en profecía y también en su visita a los nativos de Jerusalén que estaban en las Américas. Después de su resurrección, Él bajó y los habló y los enseñó las señales en sus manos, en sus pies, los sanó y organizó su obra aquí entre ellos, porque eran una obra de Él y Él era el pastor de las ovejas. Entonces sí, los humildes tienen alegría, porque Jesucristo es un fiel pastor. Pero el versículo 24 es la última clave de la profecía acerca del libro sellado, porque dice que y los extraviados del espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Hay muchos que no quieren aprender doctrina de este libro sellado, pero los espirituales van a aprender inteligencia. No seas una de las personas que murmuran, que no creen, que no quieren escuchar, porque el libro de Mormón trae entendimiento profundo del amor y naturaleza de Dios. Entonces, la otra cosa que queremos agregar a esto es la profecía de Ezequiel capítulo 37. Sabemos que es la historia del valle de huesos secos, del versículo 1 y adelante. Pero el contexto de lo que pasará a la casa de Israel, dice el versículo 4, que huesos secos, oíd palabra de Jehová. Aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Jesús está diciendo que la manera que Él quiere restaurar la tribu de José, la tribu de la casa de Israel, que se secó, es por hablarles por la palabra de Él. Entonces el libro de Mormón es esa palabra que llega, y la profecía nos lo menciona los dos, de la Biblia y el Mormón. En Ezequiel capítulo 37, versículo 16 dice, Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Esta será la Biblia en las manos de Judá. Y como los judíos escribieron en palos, escribieron en el papiro encima del palito, ¿no? Ya hemos visto los rollos en las teles. Este es lo que ellos escribieron. Entonces primero llegará la palabra de Dios escrito por Judá para Judá. Y dice en el versículo 17, toma después otro palo, además del primero, y escribe en él. ¿Para quién? Para José, el padre de Efraín, para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Entonces, lo que Dios quiere que entendamos es que hay dos libros. Uno de Judá para ellos, y otro que fue
de la tribu de José, que está en las manos de Efraín, quienes fueron los que tradujeron la obra de la historia de Manasés, el hermano de Efraín. Entonces estos dos palos, estos dos libros que tienen escritura, se ponen juntos en tus manos para que la palabra de Dios sea uno solo para un solo pueblo en los últimos días. Entonces sí, la Biblia habla de dos palos, de Judá y de José. La otra escritura enrollado en palo. Los dos libros, la Biblia y el libro de Mormón, existen. Los dos son profetizados de existir. Primero la Biblia y luego el libro de Mormón. La historia de los descendientes de José. Si no has escuchado, la razón por la cual es importante hoy día es porque Dios está a punto de restaurar al mundo aún más archivos de las personas que fueron esparcidas de la casa de Israel. Las tribus de las Américas están por aumentar el entender de los gentiles de la obra de Dios que salió de Israel, que están en las Américas para traer al conocimiento de Cristo. Entonces, pon oído a lo que estoy diciendo, estudia Isaías 29 y Ezequiel 37, porque la palabra de Dios es vivo y eficaz y se puede ayudarnos a entender que la historia de la casa de Israel existe fuera de Israel porque Dios las esparció. Y es para que haya fe en Cristo, no división. Que Dios le bendiga en tu preparación. Amén.